Hoy es jueves 31 de octubre del año 2013. Buenas tardes, ¿me da su nombre, por favor? Mucho gusto, Buena Ruiz para servirle. Muchas gracias. Quisiera hacerle unas preguntas en relación a la temática de sexualidad. ¿Me podría definir qué es sexualidad para usted? Pues sexualidad tiene un contexto muy extenso porque si lo vemos desde el punto de vista de un pequeño es saber su género, es femenino o masculino, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos más que todo en la sexualidad de pareja y entonces dependiendo con quién esté hablando, tiene diferentes significados. Si estoy hablando con mi hijo, pues al inicio pues voy a enseñarle cuál es su género, cuál es su sexo, para que él pueda definir la sexualidad en primer lugar. ¿Considera usted que en los establecimientos se aborde lo relacionado al tema de la educación sexual es importante? Sí, me he dado cuenta que desde kinder comienzan ellos enfocando ese tema y por supuesto si llegamos al sexto grado el niño ya tiene un conocimiento muy amplio de lo que es sexualidad en diferentes áreas, ¿verdad? En lo que, como le decía, su género, una relación sexual de pareja, incluso enfermedades que puedan contraer si no tienen una relación sexual con una sola persona, qué enfermedades e incluso qué casos pueden llegar a sufrir. Pues entonces cada establecimiento está teniendo bastante motivación a introducir al niño en una buena sexualidad y más que todo sana. ¿Considera que la escuela nos prepara para disfrutar nuestra sexualidad? ¿Nos prepara muy bien la escuela? No, yo considero que no nos prepara muy bien porque a veces como que todavía algunos maestros tienen tabúes de qué es sexualidad o no quieren extenderse en ese sentido, entonces a veces nos hacen creer una cosa que no es. O sea, no nos explican, no explican a ciencia cierta qué es la sexualidad, porque dependiendo de la persona con la que esté hablando, pues a veces hay muchas situaciones que no comparten, dependiendo su religión, su cultura, incluso si es de la capital, si es de la costa, si es de aquí del altiplano, cada uno tiene diferente criterio y no enseña al niño a disfrutar una sexualidad sana. O sea, sí sería necesario que se enseñara en la escuela como corresponde. Debería de enseñarse, debería de tener un poquito más, el maestro debería tener un poquito más de conocimiento cómo abordar ese tema, porque lo que tienen es pena de abordar el tema, no tienen la educación necesaria para abordarla con chiquitos, con intermedios y ahora con adolescentes mucho menos, porque el alumno pues aprende morbosamente una sexualidad y no la puede disfrutar como debería ser, como aprenderla a hacer muy bien. ¿Cuáles son las principales o los principales obstáculos a su consideración que se encuentran en la familia para que se aborde este tema? ¿Cuáles serían las complicaciones, si hubiera? Que no hay buena comunicación, que los papás siempre tienen pena de qué va a decir el niño, o a veces el niño sabe mucho más de lo que el papá considera, o el papá se extiende tanto y el niño solo le está preguntando una cosa muy sencilla como el género, ¿verdad? Si nos vamos a los chistes, papá, ¿qué es sexualidad? El papá le explica un montón de cosas y dice, no, yo solo quiero saber si es género femenino o masculino. Entonces, muchas veces tenemos que hablar con nuestros hijos abiertamente, desde que son bebés, enseñarles cada cosa como debe de ser. ¿La cultura podría ser algún problema que impida que en un momento dado pueda hablarse de este tema con amplitud? Sí, podría ser la cultura, podría darse en ese sentido y pues dependiendo de la cultura, pues así es la familia y la familia pues a veces es muy hermética y solo papá y mamá pueden hablar ciertos temas y a los niños no se les toma en cuenta. Sí tiene mucho que ver la cultura. Muchas gracias por la entrevista. ¿Me repite su nombre, por favor? Buena Ruiz para saber. Muchas gracias. Hoy es jueves 31 de octubre del año 2003. Muy buenos días, licenciada. ¿Me podría dar, por favor, su nombre completo? Buenos días, mi nombre es Claudia Elizabeth Canastud López. Trabajo en la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán y coordino la Unidad de Educación Escolar. Gracias por apoyarnos en esta entrevista. Quisiéramos hacer la primera pregunta en relación a, para usted, ¿qué es sexualidad? Bueno, sexualidad es un concepto que tiene una definición muy amplia, ¿verdad? Partiríamos de que tradicionalmente se concibe únicamente como la parte física. Sin embargo, es un término que abarca tanto lo espiritual, lo emocional,
lo social y lo psicológico, y también podríamos decir hasta lo cultural. ¿Cree necesario que en los establecimientos se aborde todo lo relacionado a educación sexual? Si no, ¿por qué? Sí, es de vital importancia. Bueno, primeramente, si nos ubicamos en responsabilidad institucional, podríamos decir que tenemos una responsabilidad directa, ya que es parte del compromiso adquirido entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, a través de la Carta Prevenir con Educación. Aparte, en el CNB, tanto de los niveles preprimaria, primaria, básico y diversificado, pues es un tema como eje transversal dentro de las temáticas que se abordan en cada área escolar, área del currículo. También es importante debido a que en la actualidad la sociedad requiere de que se prepare a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Lamentablemente los problemas de indicadores como es embarazos en adolescentes, por qué no decirlo también abuso físico, psicológico, también hace necesario la orientación a la comunidad educativa. Gracias. ¿Considera que la escuela nos prepara para disfrutar nuestra sexualidad? ¿Entendiendo escuela toda institución educativa de cualquier nivel? Sí, no, ¿por qué? Bueno, yo diría que actualmente se ha ido transformando el enfoque y el rol de la escuela. Como usted bien dice, llámese cualquier centro en donde puedan tenerse contacto con alumnos y padres de familia. Digo que se ha ido transformando porque tradicionalmente no se abordaba este tema debido a que se consideraba que era un tema independientemente a lo que es la formación académica. Sin embargo, ahorita vemos que el espacio de la escuela es el lugar idóneo donde se puede complementar la educación que se recibe en el hogar. Esto sería, bueno, también es un punto de análisis, ¿verdad? Porque si en la escuela se está recibiendo una formación, una orientación en cuanto a la educación sexual, también la familia debe de apoyar principalmente en el sentido de dar la apertura para abordar estos temas y reforzar la educación que se pueda recibir en los centros escolares. Entonces, ¿sí nos prepara la escuela para disfrutar nuestra sexualidad? Actualmente sí, existe desde ya diríamos, temáticas específicas en el currículum nacional base, donde se hace mención a la educación sexual. También el Ministerio de Educación, a través de sus dependencias centrales y también departamentales, tienen una unidad de educación sexual, ¿verdad?, en donde se desarrollan, por decirlo así, también módulos o guías que ya existen, como la guía de Prevenir con Educación, Aprender para Vivir, y específicamente en Totonicapán pues se ha creado una guía como resultado de una formación que se recibió el año pasado con docentes del nivel primario y básico, en donde ya se contextualiza este tema para el abordaje en los centros escolares. Muchas gracias. Finalmente, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encuentran en la familia, según su consideración, que impiden el abordaje de esta temática? Pues diría que uno es el obstáculo en cuanto a la cultura, porque todavía somos una sociedad en donde este tema, para algunas familias, todavía es un tema tabú. Es un tema que no se debe abordar con los niños ni con los jóvenes, sino que se deja como que para cuando los jóvenes ya formen una familia. Lo lamentable es de que no se ha recibido una formación previa para enfrentar esta experiencia cuando ellos ya tienen un hogar propio. Otra limitante también es de que existen algunas posturas religiosas, yo diría extremistas en algunos casos, en donde hablar de estos temas se puede considerar, entre comillas, como un pecado. Aunque también las iglesias actualmente, algunas denominaciones están teniendo ya la conciencia de que es importante prevenir
no se está incentivando a que se inicie una actividad sexual a temprana edad, sino simplemente es prevenir y dar el conocimiento a los jóvenes para que puedan actuar de mejor manera ante estas situaciones. También otro aspecto importante es de que estamos conscientes que en la educación necesitamos preparar primero a los docentes para después pedirles que ellos asesoren a sus alumnos, ya que existe una población que todavía considera no tener la preparación, el conocimiento o la metodología adecuada para abordar estos temas con sus alumnos. Muchas gracias, licenciada. ¿Me repite, por favor, su cargo y su nombre completo? Mi nombre es Claudia Elizabeth Canastuz López, soy coordinadora de la Unidad de Educación Escolar de la Dirección Departamental de Totonicapán. Muchas gracias. Hoy es jueves 31 de octubre del año 2013. Ajá. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Mi nombre es Antonio Rolando Socoptacam. Profesor Antonio, ¿de qué establecimiento es usted? Soy del Instituto Nacional de Educación Básica del municipio de San Bartol, de aquí de Totonicapán. Muchas gracias. Lo voy a molestar con algunas preguntas. Primeramente, ¿para usted qué es sexualidad? La sexualidad es todo aquello que enmarca la parte del ser humano, lo que constituye las partes del cuerpo, las partes en las cuales podemos situarnos en la reproducción, en lo que constituye el desarrollo del ser humano, la parte natural del hombre para poder reproducirse. ¿En qué sentido cree que es necesario que en los establecimientos se aborde todo lo relacionado a la educación sexual? ¿Sí, no y por qué? Sí, es importante porque todo joven pues tiene aquella expectativa, aquella interrogante en saber cuáles son las partes de su cuerpo, por qué es que nos reproducimos o por qué es que uno tiene que entablar relación o precisamente el tener que casarse con una persona para poder reproducirse. Entonces nacen las dudas por las cuales al joven se le debe de enseñar, primero, antes que nada, que es un compromiso relacionarse con una persona. Luego, hacia dónde se encamina para tener esa pareja. Por lo tanto, es necesario primero adentrarlo dentro del tema. Por naturaleza, tenemos que saber qué constituye nuestra parte física. En ese sentido, ¿el CNB tiene alguna información sobre este tema? Anteriormente no, pero ahorita como prácticamente el CNB viene a ser parte del desarrollo en lo que constituye dentro del aula, para poder relacionarlo y hacer una fusión. Le llamamos fusión porque relacionamos la parte natural del ser humano con los temas que están encajados dentro del CNB, para que el estudiante logre entender en qué tema estamos, por qué lo hacemos, y prácticamente contextualizando la realidad utilizamos el CNB, relacionamos lo que es la educación sexual en este caso. ¿Considera usted, profe, que la escuela nos prepara para disfrutar nuestra sexualidad? ¿Sí, no? Por el momento no. Pues estamos, digamos, dentro del rumbo que necesitamos para poder hacer que el joven disfrute eso y no lo sienta no como un tema tabú o como algo vergonzoso, porque prácticamente al abordar estos temas, prácticamente lo que para nosotros es común y corriente, para el joven pues prácticamente viene siendo algo nuevo, porque prácticamente desconoce algunas cuestiones dentro de lo que es la constitución de su cuerpo. Prácticamente al hacer este tipo de temas pues prácticamente se torna algo nuevo. Entonces es necesario contextualizarlo y gradualmente tratar de que él entienda lo que es la sexualidad.
Finalmente, profe, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encuentran en la familia o en su familia que cree usted que impiden que se aborde esta temática con libertad? El principal problema es la comunicación, porque se da más en el área rural, pues en algunos casos pues el padre de familia teme a que el hijo le haga más preguntas de lo debido si se toca este tema. Y prácticamente lo que hace el padre de familia es aislarse para que el hijo pues no aborde, porque en estos casos el hijo a veces sabe más que el padre, entonces el padre teme a que no pueda responderle las interrogantes del joven. ¿Considera usted que de repente, aparte de la situación de comunicación, también la cultura puede ser algún impedimento para que este tema se aborde? En algunos casos sí, porque hablemos del caso de nuestros abuelos que siempre hablan de esta situación como algo pecaminoso, que no se debe abordar estos temas porque ellos no deben saber, porque son muy jóvenes, son muy pequeños. Esto es cosa de grandes, esto es lo que a menudo dicen los abuelos, que no deben de saber ellos esto. Máxime cuando hay, por ejemplo, nacimientos, pues a los hijos se les saca y ustedes no deben participar en esto. Es en este caso cuando se debe abordar, se le debe decir al joven que ahorita van a ser un pequeño, por lo tanto ustedes deben saber que es la manera en que nacen los niños, pero los abuelos pues prácticamente inculcan eso, de que es algo que no deben saber ellos porque aún no están preparados. Gracias, profe. ¿Me repite su nombre y de qué establecimiento es? Mi nombre es Antonio Rolando Socop Tacán, para servirle. Laboro en el Instituto Nacional de Educación Básica de San Bartolo. Gracias. A ustedes las gracias.